Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Desde Asesoría, Información y Desarrollo, hoy tenemos a una invitada muy especial, Daniela Estefanía Quinatoa. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, Elena. Felices, ¿cómo estás? Fantásticamente, muy feliz de tenerte aquí, realmente. Decirles que Daniela Estefanía es licenciada en Derecho de la Universidad de London, Metropolitan de London, y hemos estado trabajando codo con codo desde el 2016, on and off, con la comunidad hispana, ¿verdad? Y bueno, siempre ha sido muy grato trabajar contigo por tu profesionalidad y por cómo conoces a la comunidad hispana. Entonces, hoy nos vamos a centrar en empleo y es una de las especialidades de Daniela Estefanía. Y va a hablar de los cambios del furlough, las consecuencias generadas por el furlough y estos cambios, también las consecuencias y los efectos que pueden llegar a tener en los contratos de los empleados y empleadas debido al COVID-19. Así que, Daniela Estefanía, todo tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena, por la introducción y nada, esperar que con esta presentación se aclaren ciertos puntos básicos que puedan estar muy accesibles para toda la gente que tenga dudas, que tenga preguntas, que a lo mejor no tenga tiempo de revisarlas por internet o por lo que sea, pues lo puede tener aquí como punto de referencia. La idea ha sido creada así por mí. Muchas gracias, Elena, por participar y hacerme partícipe en su grupo especial que tiene ella. Y nada, me encanta que la gente se informe y se informe con información que sea verdadera y que sepan que tienen un punto de apoyo donde encontrarla. Ya que es un poco complicado, sé que algunos por el tema del inglés o lo que sea, pues no pueden, el tema del trabajo no pueden revisarlo, pues igualmente lo he hecho por ese motivo. Voy a Y empezar a... también, perdona que te Sí, interrumpa, Daniela, porque sí. también es una de las cosas que he observado desde el 2011, que llevo trabajando con la comunidad hispana, y es que Mm. hay mucha información errónea, ¿verdad? Que Sí, uno dice, el otro escucha y el otro divulga. sí, sí, sobre todo sí, sé que, bueno, a veces dicen que la mejor manera de informarte es del boca a boca, pero muchas veces de ese boca a boca suelen distorsionar la información, darla incompleta o totalmente distorsionada. Siempre me he encontrado con muchas versiones y la verdad que lo he hecho por ese motivo, más nada más. Pero espero que se les facilite y lo puedan tener más en cuenta. Muy bien, muchas gracias. Voy a empezar a compartir, vamos a ver. Ahí. Sí, se ve Perfectamente. perfectamente, ¿no? Genial. Bueno, como lo mencionó Elena en su introducción, va a ser sobre el derecho laboral en tiempos ahora del COVID-19. La razón por la que ha cambiado bastante esto es porque lógicamente nos ha surgido esta emergencia sanitaria y las empresas han adoptado otro tipo de maneras de dirigir y de resolver los temas laborales. Entonces, sobre todo nos vamos a enfocar en la liquidación y en los cambios recientes que este sistema de furlough ha tenido. Furlough en sí no tiene una traducción, sí, la he intentado buscar y la más adecuada sería en tiempo, como estar no de baja, sino que simplemente es un estado en el que no trabajas directamente. O sea que lo podríamos interpretar así. La primera sería es que ha cambiado y las consecuencias que tendría al acabar este sistema que el gobierno incorporó. La primera es que desde la semana que viene, desde el 1 de julio, esto fue aprobado en el mes de junio, a mediados de junio, fue aprobado todos estos cambios que finalizarán en octubre, el 31 de octubre. Pero empezamos con julio, que es lo que se denomina, lo que se va a llamar el flexible furlough. La razón por la que se llama así es porque las empresas van a pedir que los trabajadores sean reincorporados a manera de jornada parcial, part-time. Es decir, si un trabajador tenía 35 horas, pues será la mitad y el resto lo seguiría cobrando a través del furlough scheme. Por eso se llama flexible furlough. Es decir, volvemos al trabajo,
pero volvemos de manera part-time, pero el resto nos lo cubren hasta el 80%. Eso no cambia todavía, es hasta el 80%. Y el resto lo cubriría el sistema del furlough, pero volvemos al trabajo. Siempre y cuando la empresa garantice las medidas de seguridad, siempre y cuando las empresas hayan tomado pasos para hacer la vuelta al trabajo más segura y que el trabajador no tenga dudas en su cabeza de volver. Sé que el gobierno también ha instalado lo que se llaman unos trainings para las empresas, para saber los pasos que tiene que seguir cada empresa en tema de higiene, en tema de separar mesas, en tema de cualquier cosa. Por ejemplo, las canteens, las donde nos reuníamos a comer, sé que les están obligando a poner un espacio de 2 metros o poner biombos, pantallas de estas plásticas. Entonces, las empresas también tienen que cumplir ese requisito para que los trabajadores vuelvan. Entonces, eso se instaura desde el 1 de julio y esto seguirá prácticamente funcionando hasta el 1 de septiembre. Se va a seguir llamando Flexible Furlough, pero poco a poco se irán integrando más horas y volverá a la jornada completa. En septiembre, lo que cambia es que el gobierno pagará hasta el 70%. Lo que varía es el porcentaje que cubriría el gobierno. Sería el 70%. Y en octubre bajaría un poco más, sería el 60%, hasta el 31 de octubre, que es cuando finaliza este furlough scheme. Entonces, cuando acaba el furlough scheme, ahí vienen las consecuencias de cuáles serían las consecuencias principales de que el furlough scheme se acabase. Una de ellas, la primordial, y la que más preocupa a todo el mundo, es el aumento de liquidaciones, el número de liquidaciones de trabajadores, es decir, los despidos. El índice de despidos que va a aumentar, eso siempre está en la mente de cualquier persona, es decir, si se acaba esto, ¿me van a echar o no me van a echar? Luego es cómo manejarían las empresas la situación en el caso que los trabajadores no puedan volver al trabajo, es decir, por el motivo que tengan, que desafortunadamente sean positivos en el COVID-19 o que desafortunadamente también les liquiden. Esas serían las dos principales consecuencias que toda gente tiene en su mente. Es decir, ¿qué va a pasar conmigo después de esto que acabe? Pero bueno, vamos a pensar positivo y siempre hay una manera alternativa de salir para adelante y así que vamos a seguir. He incorporado esto de puntos importantes a considerar porque es importante tener en mente todo lo que ciertos puntos que con este nuevo furlough scheme, con este sistema, la gente tiene en su cabeza. Me han llegado muchas cosas de, por ejemplo, las vacaciones, qué pasa con las vacaciones, la necesidad también de tener algo escrito, por ejemplo, bueno, voy a empezar con el primero. Vamos a empezar con las vacaciones. El tema de las vacaciones, la empresa jamás te va a forzar a coger vacaciones. Porque no vale la excusa de decir, no, te obligo que cojas las vacaciones porque quiero que te aísles o quiero que lo que sea, ¿no? Por cualquier cosa relacionada con el COVID-19. Eso no está prohibido, no te pueden forzar a solicitar esas vacaciones. Pero en el caso de que tú como trabajador desees irte de vacaciones, bueno, no irte de vacaciones, pero desees tomarte un tiempo y tú tengas las vacaciones de ese año, las puedes solicitar. Pero la tasa a la que te pagan esas vacaciones tiene que ser la misma que estaba estipulada en tu contrato, no con la del furlough. Es muy importante que tengamos en mente eso, porque en la hora de la nómina tenemos que ver que nos llegue, que ponga hora básica de contrato, la primera que ustedes tengan con su contrato, y no la de furlough scheme. Porque ustedes no, aunque a lo mejor estés en el furlough o luego estés cuando están en vacaciones, ustedes siguen siendo trabajadores como han seguido trabajando siempre. O sea que eso es muy importante tenerlo en mente respecto a las vacaciones. Luego, la necesidad de tener algo por escrito, esto, bueno, siempre se ha sabido que es muy importante tener cualquier cambio por escrito, tanto sea contrato, aumento de horas, reducción de salario o lo que sea. Pero ahora es más importante todavía porque cuando volvamos al trabajo van a haber nuevas condiciones, como por ejemplo el tipo de horas que vas a hacer, el tipo de tareas que vas a hacer. Si antes tú no hacías un tipo de tareas que ahora te las quieren incorporar, todo eso tiene que estar reflejado
como una nueva parte de tu contrato. No necesita un nuevo contrato, pero quizás un añadido a tu contrato, una hoja nueva en la que diga esto se adhiere a tu contrato y que te especifiquen las horas, el tiempo y las tareas que vas a hacer, porque es muy importante, porque si tú aceptas esas tareas, después no nos podemos retractar y decir ya no lo quiero hacer, porque está estipulado en tu contrato. Entonces es muy importante que lo tengan en consideración. También es importante a la hora de liquidación, es antes de que una empresa empiece a liquidar a gente o tenga en mente en liquidar a gente, la empresa tiene la obligación y el deber de conseguir alternativas. Es decir, con conseguir alternativas me refiero a, por ejemplo, si una empresa está enfocada en Liverpool Street, pero tiene otra en Stratford y tiene más vacantes ahí o tiene más trabajo allí, el coger esos trabajadores y decir, bueno, voy a liquidar a 20, pues quizás 10 se puedan pasar a la otra. Entonces, es decir, considerar ese tipo de alternativas, quizás movilidad de empresa, que te muevan de localización de empresa, o quizás que a lo mejor al principio te reduzcan las horas, pero luego te las aumente. Entonces, todo eso es una alternativa. Entonces, la empresa, antes de liquidar, siempre va a tener que considerar eso. Y sobre todo, evitar la liquidación. Evitar la liquidación y lo primordial es eso. Luego, en temas de cambios, lo que mencioné antes de horas, de tipos de trabajo, salarios, algún bonus que reciban, todas tienen que ser consultadas siempre antes con ustedes. Es decir, si trabajan de lunes a viernes, a lo mejor el lunes le presentan el cambio a firmar. Si ustedes no han tenido una reunión o no hace falta que sea súper formal, pero quizás sí 30 minutos con el supervisor o 40 minutos, pues es suficiente. Entonces tú ya lo tienes de antemano, me ha hecho saber y ya cuando te lo presentan en la hoja dices, sí, mira, lo he estado pensando y pues sí, esto no, quizás puedan llegar a cambiarlo, ¿no? Pero siempre tiene que ser previo antes de que los cambios se introduzcan, es decir, no podemos ser sorprendidos en una semana u otra y decir, aquí está el cambio, no, eso no puede pasar. El siguiente punto es la liquidación. En tema de liquidación me he centrado porque sí que ha habido algunos cambios a cómo se hacían antes. Bueno, como todos sabemos, la liquidación es cuando a uno lo despiden y por ciertos años de trabajo, pues en Reino Unido son 2. Entonces, por los años de trabajo, pues te corresponde cierto dinero porque ya no eres apto para la empresa o por cualquier razón que ellos vean. En este caso, las cosas que han cambiado son, por ejemplo, que la liquidación de personal se va a deber a 3 factores. El cierre de negocio, que no es lo mismo el cierre de empresa, porque el cierre de negocio está dirigido, por ejemplo, a los locales que no tienen diferentes sucursales. Pero en cierre de empresa es totalmente el cierre de empresa, de todas las sucursales que tengan. También por poca o falta de negocios, quizás esto sobre todo en negocios pequeños, pues afecta un poco más, que varíen un poco los negocios, la falta de negocios con los consumidores. Entonces, por esas 3 razones se puede dar ahora mismo la liquidación. Hay 2 maneras en que se realiza el proceso de liquidación. Tenemos que tener en cuenta que aquí el número es importante. Si son 20 personas, 20 trabajadores o más de 20, esto en un periodo de 90 días, es decir, a 20 personas pues, o más de 20 personas, pues las liquidan en un periodo de 90 días, es la obligación de la empresa de haber un colectivo de consulta. Es decir, un colectivo de consulta se da con unos representantes. Si estamos con el sindicato, pues los representantes del sindicato. Si no hubiese sindicato en la empresa, podrían valer los representantes de algún sindicato antiguo que esa empresa tuvo. Siempre se tiene que recurrir a cualquier persona que estuvo pendiente del sindicato o que se encargaba de esto. El Departamento, por ejemplo, de Recursos Humanos también. Es muy importante conocerlos. Entonces, se produce ese proceso ese colectivo de consulta junto con la notificación del secretario de Estado. Que es el gobierno, sería una oficina del gobierno, entonces se notifica y se dice que se notifica al correspondiente departamento de gobierno. En el caso de que sean menos de 20 trabajadores, sí es necesaria esta consulta, pero esta consulta es diferente. Esta consulta
se queda en una consulta entre representantes del sindicato y algún supervisor, algún jefe que lo tengan en la empresa como representante. Es distinto al colectivo de consulta. Este es el proceso de consulta. En el proceso de consulta, la empresa tiene la obligación de consultar a los trabajadores o representantes sobre los siguientes puntos. Tienen que considerarse las maneras o alternativas para evitar la liquidación, como lo mencioné antes, porque ese es el punto primordial, evitar la liquidación. El proceso de selección de los trabajadores propuestos para ser despedidos. Con esto me refiero a que, por ejemplo, para evitar la discriminación, es decir, si dentro de esos 20 trabajadores son 15 o 10 que por alguna cosa tienen una minusvalía o se sienten más vulnerables, es por qué el proceso de selección, por qué motivo seleccionan al trabajador para liquidarlo. Por eso se tiene que también debatir y consultar de por qué es específicamente ese tipo de trabajadores se está considerando para ser liquidado. Luego, el tiempo de aviso sobre la liquidación y el cálculo de dicha. Obviamente es con cuánto tiempo te han avisado para la liquidación y el cálculo, pues, dependiendo de cuántos años has trabajado ahí, pues todo eso se tiene que considerar en esa consulta. Es muy importante que no nos olvidemos de estos 3 puntos. Sé que hay varios más, habrá muchísimos más, pero los más importantes son esos a tener en cuenta. Luego he incluido unos puntos a considerar también cuando se produzca el proceso de consulta. El primero sería que cuando la empresa ya tenga considerada a la gente que va a liquidar, es que la empresa muestre que antes de liquidarlos ha considerado alternativas al trabajo para evitar esa liquidación. Es decir, muy bien, me vas a liquidar, pero ¿qué has hecho por mí para evitar esa liquidación? ¿Qué me has ofrecido antes? Que a lo mejor yo he dicho que no, pero ¿qué me has ofrecido antes? Entonces la empresa tiene esa obligación de decir, esto estuvo en consideración, por A o por B no se aceptó, pero estuvo en consideración. Es muy importante que lo tengamos en mente eso también. También, cuando se hace el proceso de consulta, normalmente depende del número de sesiones que haya, pero siempre puedes ir acompañado, el derecho tuyo a ir acompañado a la última reunión o a todas, como la dispongas, pero siempre es importante que tengas en mente que el derecho tuyo a ser acompañado lo tienes ahí, y el derecho de apelación, lógicamente, cuando ya se concluye el proceso de consulta, tenemos derecho a decir, no estoy de acuerdo con ello y quiero apelar a la decisión, y obviamente luego ya se empezaría con otro tipo de procesos. Más legales o más metidos en el asunto. Ahí concluiría mi presentación. Muchas gracias. Un momento. Para de share. Genial. Quiero hacerte una pregunta, Daniela. Sí, claro. Bueno, una yo creo que van a ser aquí, ¿vale? Vale. Porque te estaba escuchando también pensando en las personas del grupo. Y hay muchas madres que están solteras, que tienen niños pequeños, que están trabajando en la limpieza y tienen que ir pues muy pronto por la mañana. Ahora, digamos, es muy difícil tener childcare, una guardería donde dejar el niño o niña. Entonces, bueno, pues si el 1 de julio, pues espera, o después del 1 de julio, espera la compañía que esa persona se reincorpore al trabajo, dinos qué aconsejarías, qué informarías a esas personas, tanto mujeres como hombres que tienen, digamos, la responsabilidad de niños pequeños. Claro. Sí, la verdad que, bueno, es muy buena pregunta, la verdad, porque claro, como hay muchas familias que disponían del servicio de guarderías, pero que igual que los colegios están cerrados y no tienen fecha puesta para la vuelta, como el 1 de julio van a empezar el cambio, lo del flexible furlough, es importante que hayamos tenido una conversación con nuestro supervisor o manager, haciéndole saber la situación. Entonces, mi sugerencia sería
hablar sobre el horario. Es muy importante. Es decir, el horario en el que entro a trabajar, el horario que entro a trabajar y que me dispongo para salir del trabajo. Siempre se puede negociar con el supervisor y como siempre volver a reflejarlo por escrito y decirlo. Pero también las empresas tienen la obligación de considerar o tener en mente las personas que tengan, sobre todo si a lo mejor son solteras, madres solteras con hijos, pues tenerlas muy importante en mente. Y sobre todo que si nos sentimos discriminadas por ese motivo de decir, pues por el niño, por esto, ponerte pegas, y en el caso de que haya un despido, tendría la posibilidad de cualificar para un despido injusto por tipo de discriminación en este caso. Pero es muy importante el horario, que yo es mi sugerencia. Y desde luego, si la empresa no trata de ser justo o justa con esta persona, de contactar con ACAS, ACAS, muy fácil para cuanto antes. Sí, eso sí es verdad. En temas de alternativas también quizás sé que muchas empresas en este caso del sector de limpieza, tienen muchísimas ubicaciones en diferentes mapas. Entonces, si a lo mejor la empresa me pilla más cerca o más lejos, decirle, mira, yo puedo hacer el mismo tiempo de horas, pero si me traces el traslado hasta allí, sería perfecto, porque así es menos en el tren, tardo menos y podría llegar a la misma hora. Esa alternativa siempre tiene que tener en mente siempre todo eso. Muy buen punto. O sea que le puedan a lo mejor poner un taxi o de una forma, o a lo mejor tienen un coche, no sé, una forma para trasladar a esa persona al puesto de trabajo sin ninguna dificultad, ni tampoco de horas. Sí, efectivamente. Cualquier alternativa que se nos ocurra, siempre hay que decirla. No es bueno quedarse callado, toda alternativa es buena. El no a lo mejor ya lo tienes, pero la alternativa está ahí. Entonces es muy importante que nosotros también ofrezcamos alternativas y no solo la empresa, esperar a la empresa a que nos ofrezca esas alternativas, pero siempre ofrecer nosotros también. Sí, y en eso considero, fíjate, que el COVID-19, el coronavirus, ha traído cosas positivas también a la forma de que nosotros vemos pues al empleador, al empleado, la conexión entre los dos. Ya no es el asunto que el empleador tiene, pues sí, evidentemente tiene toda la fuerza porque los contrata, pero aún así tiene que seguir unas normativas. Sí. Ahora mismo es un momento fantástico para que el trabajador y la trabajadora pues esté en contacto directo con el empleador y también, como dices tú, pues pensar en algunas iniciativas que es bueno para los dos. Es como ganar, win-win. Eso, efectivamente. Bueno, la verdad que sí, ahora que lo has mencionado, sí, yo creo que a lo mejor con este tipo de emergencia sanitaria que nos ha pasado, ya ese miedo, digamos, de esa cosa de comentar en la empresa por temas de despidos, por ese miedo, digamos, a decir o expresar algo que queramos hacer como alternativa, creo que ya ese tabú se está quitando un poco, la verdad que sí. Entonces, quizás podría deciros, no tengáis miedo a ofrecer alternativas porque al revés, yo creo que algunas empresas lo felicitarían mejor y dirían, mira, pues no quiere abandonar el trabajo, lo que quiere es lógicamente por razones de peso, una nueva alternativa, pero quiere seguir trabajando, pero en cambio si mostramos lo contrario es que no queremos seguir trabajando en esa empresa. Efectivamente. Una pregunta, cuando estamos, evidentemente ahora no estamos de cara a cara con el empleador, luego el email es una forma fantástica de guardarlo, digamos, todo el contacto que hemos tenido. Entonces, bueno, ¿qué aconsejarías? ¿Qué sugerirías a las personas que van más al mensaje de texto con su supervisor? ¿Qué dirías ahí? Sí, claro. Mira, ahora tenemos la verdad que con la tecnología bastantes teléfonos. Supongo que la mayoría tendrá en su mano un iPhone o un Samsung, me da igual, pero en su mayoría un iPhone. Hay la opción de hacer un pantallazo al teléfono. Sé que muchos se comunican por la red WhatsApp.
WhatsApp da una opción para guardar todos los chats con los que hayamos hablado las personas o enviarnos el chat al email para tenerlo, porque a veces el teléfono se daña o lo que sea, pues tenemos algo de recuerdo, tenemos ahí guardado la información. Entonces yo diría que sobre todo esas conversaciones con el supervisor o con quien sea, con alguien representante de la empresa, guardarlos, mandárnoslos al email, tomarle fotos, como digo, con la opción del teléfono, hacer un pantallazo y tenerlas ahí. Como dice Elena, ahora mismo no podemos ir a la oficina o antes como solíamos ir a la oficina a vernos con el manager o reunirnos, pero tenemos el email, tenemos el WhatsApp, tenemos todas esas redes que nos dan acceso a tener cosas guardadas y que es muy importante porque luego todo es aceptado. Todo acepta y todo es válido, o sea que cualquier prueba de lo que sea es mejor tenerla que la palabra en sí. La palabra a veces es muy difícil de demostrar. Las cosas escritas es un poquito más fácil y facilita un poco más las cosas. Efectivamente, y sobre todo si luego digamos que no se ha llegado a un acuerdo positivo entre las dos partes. Sí. Sí, efectivamente. Eso también es muy importante, sí, porque Dios no lo quiera, pues a veces tenemos que pasar al tribunal de derecho laboral, sí, al tribunal de empleo. Con las conversaciones una persona se puede dar cuenta por dónde iban los hilos, es decir, quién puso más presión en el tema, vamos a coger el tema del despido, quién puso más presión a que se fuese de la empresa, el tono en el que se hablaba, todo eso es aceptado ahora mismo si llegamos a un tribunal, vemos con eso cómo fue la actitud, el tono, todo se puede interpretar fácilmente por un mensaje. La gente piensa que no, pero se dice mucho de la manera en la que nos expresamos y se ve sobre todo la intención que tenía esa persona a la hora de hablar. Es muy importante, por eso lo mencionaba. Sí, y un punto muy importante que has dado es la consulta. Las consultas que tienen que hacer las empresas, si son más de 20 personas, un tope de 20 a más trabajadores, y esa consulta tiene que darse. Sí, está escrito. O sea, es decir, si sea uno, la gente pensará, vale, pero si no son 20, quizás son 15 o 19, no pasa nada. Igual tenemos derecho a ese derecho de consulta, no tiene menos peso más que la consulta colectiva, tiene el mismo peso, pero es importante que lo tengamos en clave. Es decir, la de 20 o más es porque va añadida también a la notificación que se manda al Departamento de Gobierno, en este caso al secretariado, al ministerio, el secretario del gobierno. Entonces, esa es la pequeña diferencia que hay entre un colectivo de consulta a una consulta que también tiene el mismo peso y también se tiene que seguir. Sí, efectivamente. Lo único que cuando es de más de 20 hay una sesión de pago si no han seguido las normativas, que es algo que no tienen realmente. Efectivamente, sí, efectivamente. ¿Verdad? Pero de todas maneras, la consulta que se da de menos de 20, si en algún caso tú quieras apelar o lo que sea, eso también se tiene en cuenta y se tiene peso y se notifica igualmente al mismo departamento de gobierno. Es decir, si son, por ejemplo, 5 personas que son vulnerables, las que han sido despedidas, pueden cualificar a lo que es un despido injustificado. O si puede calificar perfectamente. Entonces, todo eso tenemos que tenerlo en cuenta, que las dos tienen el mismo peso, salvo con la diferencia esa que has mencionado. Efectivamente. Una última pregunta, ¿vale? Digamos, ya de cara al 1 de septiembre. ¿Crees que va a seguir siendo flexible el furlough o no? A cara del 1 de septiembre yo diría que no. Yo diría que no, lo diría por mi propia experiencia, porque a mí en el momento yo no estoy trabajando porque mi trabajo iba a ser en una oficina, pero a mí me lo pospusieron y me dijeron que para septiembre. El motivo por el que creo que no va a ser flexible es porque las empresas ya se van a estar adaptando a hacer las modificaciones para que el trabajador esté seguro en la oficina. Entonces, es decir, van a fomentar más el volver a la oficina. Entonces, tienen ese proceso que le llamé, que se llama Risk Assessment, que es que la empresa valora todos los tipos de riesgos que haya y los evita, y los modifica y los evita para que la empresa sea más segura a la hora de trabajar. Entonces, en realidad, creo que el flexible no creo que dure más para allá de septiembre y las empresas vuelvan a
a animar a la gente a volver al trabajo porque es seguro y porque han tomado medidas para que sea seguro. Entonces, la verdad que no creo que se amplíe mucho más que septiembre. Vamos, Muy espero, bien. porque yo estoy ansiosa por volver a mi rutina, pero bueno, habrá gente que la vea mucho mejor desde casa, pero eso ya es otro debate. Sí, y bueno, y esperemos también que para septiembre ya las guarderías estén abiertas, Sí, los colegios se reincorporen y podamos, todo poco a como poco. dices tú, volver Sí. a nuestra rutina, ¿no? Claro, efectivamente, sí, la verdad que sí, hay gente que lo echa de menos, otra gente un poco menos, o otra gente, y también quitarnos el miedo, quizás ese miedo de la cabeza de salir. Es decir, vivir Mm, con miedo nunca es bueno, entonces siempre tenemos que coger cualquier cambio súper bueno. Si la empresa ha tomado esto, todo eso, entonces va a ser bueno y podemos volver a salir. Como dices tú, las guarderías, esperemos también que empiecen a adaptar, en plan aceptar 5 niños, 4 niños, diferente número de niños poco a poco en grupos para que lo vayan haciendo poco a poco y en septiembre podamos volver a esa nueva normalidad que la llaman ahora. perfecto. Mm. Muchísimas gracias, Daniela Estefanía. Ha sido un honor Muchas gracias a ti. y darnos todas estas explicaciones. Desde luego, no basta de, bueno, ya te invito, que si hay cualquier información que quieras ofrecer, aquí tienes tu casa, que siempre es Perfecto. bienvenida. Muchas gracias y espero que les haya de verdad facilitado y les haya ayudado mucho para tener los puntos más básicos y claves que tengan que tener en cuenta, sobre todo en estos tiempos ahora mismo que estamos. Así que Muy muchísimas bien. gracias y por la invitación y por más invitaciones que habrá. Muchísimas gracias a ti. Mucho cuidado, stay safe. Igualmente, cuidaros a todos, un saludo. Un saludo. Pues muy bien, pues les esperamos el jueves que viene. Esperemos que el jueves que viene ya estemos otra vez reincorporadas en asesoría, información y desarrollo. Muchas gracias, Daniel, Estefanía. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Chao.